Bien, para efectos de grabación, presento entonces el video de un fragmento de una prédica del pastor John MacArthur. Obviamente está traducido, él es de habla inglesa, entonces vamos a escuchar y luego vamos a debatir y comentar un poco acerca del libro de consejería bíblica del pastor John MacArthur, ¿ok? Así que les dejo un momento con este video y luego conversamos. Esto me fue ilustrado la otra noche. Me es ilustrado de muchas maneras. Puedo pensar en muchas de ellas, pero esta realmente me pegó duro. Estaba sentado ahí en el auto, en la autopista, porque había autos golpeados por todos lados. Entonces simplemente estaba sentado ahí, con el motor apagado, esperando que algo pasara y escuchando la radio. Y en la estación salió un psicólogo cristiano que aconsejó en la estación cristiana local, y una dama llamó y les dijo: me gustaría hacerle una pregunta acerca de mi problema. Y ellos le respondieron en esos tonos muy sensibles que con frecuencia usan y dijeron: bueno, ciertamente nos gustaría ayudarle. ¿Cuál es su problema? Y ella dijo: soy una persona obsesionada con algo y tengo dos cosas por las que estoy obsesionada. Ella dijo: son la comida y el sexo. Y ella dijo: si no tengo deseo de comer, tengo deseo sexual. Y ella simplemente dijo: ¿sabe una cosa? Soy cristiana y no sé qué hacer con esto. Y su respuesta fue: bueno, dígame, cuando dice que tiene deseos sexuales, ¿qué quiere decir? Oh, ella dijo: simplemente me acuesto con todo mundo. Conozco a alguien y simplemente tengo esa necesidad. Y después vino la respuesta: cuénteme de su padre. ¿Cómo es su relación con su padre? Oh, bueno, mi padre era pasivo. Él estaba ahí y tú sabes, lo amo, pero era pasivo. Ajá, sí, sí. Ahora cuénteme de su relación con su madre. Amor-odio, exactamente lo que dijo. Amor-odio. Nos amamos, ella me ama, pero también hay antagonismo, ella es dominante, ella quiere controlar. Oh, sí, sí, sí. Y ahora usted está viviendo sola, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Se da cuenta de que podría estar haciendo esto para castigar a su padre y a su madre por la manera en la que la han tratado a usted? La indiferencia de su padre porque él no le enseñó a usted la manera apropiada para que usted viviera y no le dio ninguna guía y ahora le está mostrando lo que usted piensa de eso y ahora está vengando de su madre que trató de controlarlo a usted al vivir una vida fuera de control. Oh, bueno, nunca había pensado en eso. ¿Sabe una cosa? Lo que usted realmente necesita es, usted tiene que ser liberada de esas heridas causadas por sus padres. Y usted necesita terapia. Realmente necesita terapia. A lo cual respondió: oh, he estado en terapia constante con una consejera cristiana por un año y no ha ayudado. Oh, dijo él, bueno, como puede ver, es como sacar carne del congelador. Esta fue la ilustración. Usted no solo la puede sacar y comérsela, toma mucho tiempo que se descongele. Y va a tomar mucho tiempo para que estos sentimientos se descongelen. Y ahí estaba yo solo sentado ahí en la autopista y pensando: basura. Y no sé lo que el hombre que estaba a mi lado pensó, porque lo dije, creo 3 veces fuerte: basura. Dice usted: bueno, ¿qué le habrías dicho a esa mujer? Yo le habría dicho a esa mujer, porque no siento nada más que compasión. Yo le habría dicho: querida mujer, si estás viviendo una vida de fornicación constante, la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es mi gran temor que crees que eres cristiana, pero no lo eres, porque si eres cristiana tendrías un anhelo por servir al Señor Dios. Puedes tropezar y caer en pecado, todos lo hacemos, pero los deseos de tu vida serán los deseos de amor y afecto hacia Jesucristo. Entonces yo le habría dicho: me temo que no eres cristiana. Necesitas caer de rodillas y arrepentirte ante un Dios santo y rogarle a su Dios que en su gracia te perdone de tu pecado y te salve y te dé una nueva naturaleza que tiene hambre de Dios y sed de justicia. En segundo lugar, le habría dicho: si existiera alguna posibilidad remota de que eres cristiana, querida dama, más vale que caigas de rodillas y clames a Dios en arrepentimiento, no sea que Dios te mate por tu pecado continuo. Ruégale a Dios porque muestre su gracia y después necesitas meterte en la palabra y en la oración y quedarte ahí si es necesario durante semanas hasta que hayas identificado y sacado el pecado de tu alma. Y necesitas clamar
por tener una relación continua e íntima con Jesucristo, que sea tan rica y tan llena que el poder mismo de Cristo sea transferido a tu vida. Pero ese no es el mensaje popular en la actualidad. Ahora es santificación sin Cristo. Me entristece. ¿En dónde es que Pablo encontró la fortaleza para esto? Él dijo en el 3:10, a fin de conocerle, quiero poder de Él, quiero gozo en sufrimiento que viene de Él. En el capítulo 4, él sabía, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde van para encontrar fortaleza, amados? ¿A dónde van? Los cristianos están corriendo por todos lados, tratando de encontrar fortaleza en todo, excepto por una relación que se va incrementando en intimidad y profundidad con el Cristo viviente, cultivada en la oración, tiempo en la palabra y un afecto creciente por Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. My name is Willy Wonka. Bien, ahí se coló una propaganda antes. Pero ya habíamos visto este video al principio de la clase, pero ahora ya creo que podemos escucharlo con un poquito más de criterio después de haber entendido algunas cosas. ¿Qué podemos sacar de este video? A ver, según lo que han leído en el libro de John MacArthur, ¿qué podemos entender? A ver, con algunas conclusiones eh, que podemos sacar. ¿Alguien se anima a compartir algo? Lo primero, eh, lo primero, pastor, es hacer las cosas bajo la palabra del Señor, ¿no? Y Ya. entender que tenemos, ah, hay algunas cosas que tal vez no vamos a poder sobrellevarlas, o sea, no dependen, digamos, de nosotros, ¿no? Son pecados, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer esos pecados que estamos teniendo y tener la necesidad del Señor, ¿no? Yo estaba pensando en lo que habíamos visto la anterior semana o Ujú. hace unas semanas, ¿no? Lo que refería, por ejemplo, a los problemas médicos, ¿no? Por ejemplo, Ya. como veíamos, me acuerdo que hemos visto varios problemas médicos, ¿no? Y esos problemas médicos también pueden ser sanados por el Señor, ¿no? Porque Él es el que lo hace todo en realidad. Inclusive si alguien tiene una enfermedad de esquizofrenia, todos esos que veíamos, que la medicina, digamos, tiene medicamentos o cirugías, en algunos casos para tratar esas cosas, pero Dios es capaz de todo, ¿no? No solamente la parte del alma, que eso es lo principal, y del espíritu, pero también de la parte física. Ujú. Es eso nomás. Eso. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien quiere aportar? Y también puedo aportar, pastor, sobre esto video que hemos, un poco lo que he estado meditando, de digamos, una persona que en la vida que vive en el mundo, ¿no? Pero entre eso y viendo lo que, para poder hacerlo que un día reconozca a Dios, es solamente con la teología y con la palabra, ¿no? Que un día puede cambiar. Y eso necesita mucho tiempo, el proceso no es ni una sola o que podemos decir, sino el tratamiento es mucho tiempo y quizás viendo como dice la palabra, ¿no? Y orad sin cesar por esa familia, ¿no? Para que un día que cambie su vida, que está pasando quizás en la vida que lleva de los herederos, o como puede ser por la maldición que pasa sobre generación a generación. Y muchas veces viene ese, si no rompe, pues sigue pasando, pues, ¿no?
y es una maldición que va por causa, ¿no? Eso es lo que entendí. Ok. A ver, este video hay un problema, ¿no? Hay alguien, adelante hermano, teléfono, antes que hable yo. Amén. Pastor, lo que hace entender que el varón que tenía hambre, el sexo y la comida, pero como le da consejo que lleva, hay un consejo de parte de Cristo igual, cuando dice a los discípulos, hacer la justicia. Bueno, muchas veces como discípulos, como seguidores de Cristo, nosotros podemos equivocarnos porque muchas veces siendo cristiano cae en el pecado por mediante celular, por mediante fornicación, por mediante el deseo, por mediante de... Entonces, en muchas maneras podemos estar pecando, pero Dios no quiere eso. Dios quiere fieles y verdaderos y hacer justicia. Y a ese y busca el verdadero discípulo, ¿no? La verdad es que uno tiene que apartarse del mundo. Pero entre medio nosotros podemos estar, pero siempre y cuando nuestro corazón tiene que estar la palabra del Señor, viviente el Cristo, en la santidad, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Entonces eso marca la diferencia hacia lo llamado. Eso he entendido, pastor. Ya, a ver, recopilando un poquito lo que menciona en el video, el último video que vimos, hay un tema bastante interesante que, bueno, a ver, John MacArthur está de pasajero en un taxi y mientras está ahí atascado, escucha la radio y presentan en la radio este problema de esta mujer que está atrapada en fornicación y el consejero cristiano de la radio, no él, el de la radio, le dice, ok, cuéntame, y le hace algunas preguntas, ¿no? Que son bastante introspectivas o de acerca de su pasado, ¿no? Y le pregunta acerca de su padre, le pregunta acerca de varias cosas, pero lo más importante, acerca de su papá. Y el papá, o según la historia de ella, el papá era un padre ausente, un padre, entonces el consejero le dice, ahí está el problema. Entonces, hay una cuestión externa que te ha llevado a actuar como estás actuando, ¿no? Entonces, la raíz del problema para este consejero que estaba hablando en la radio era algo externo, era algo que, eh, en otras palabras, no era culpa de la mujer, era culpa de su papá, culpa de otra persona, culpa de alguien más. Y, y esta técnica psicológica, en psicología, muchas veces está entremezclada en incluso con Sigmund Freud, que habla acerca de que algunas cosas no están resueltas en el pasado o incluso en la infancia, que tienen sus repercusiones en el presente, sobre todo cuando se habla de temas incluso sexuales. Eh, entonces, este consejero cristiano de la radio le dice, ahí está el problema. Tú no eres el problema. Alguien te causó este problema, ¿no? Esa es la respuesta que le está dando a la mujer. Y usa esta técnica y pasando por alto como ustedes mismos mencionan, que de una u otra forma se dan cuenta que no utiliza las escrituras. No le llama como la escritura le llama. La fornicación, según la escritura, según lo que nos dice la palabra de Dios, pues es un pecado y necesita arrepentimiento para poder vencer ese pecado, ese problema, ¿no? Esa es la forma que la, la consejería bíblica, porque ese es el título del curso que estamos llevando, consejería bíblica, no es el consejo que se me ocurra a mí, no es el consejo que se le ocurra a alguien más, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, tratar de resolver la mayor cantidad de conflictos y problemas que existen en los seres humanos con un objetivo claro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la consejería bíblica?
Pregunto, ¿cuál es el objetivo de este curso? ¿Cuál es el objetivo de la consejería bíblica? Eh, Para romper el acauso o el pecado que tienen para rescatar, digamos, lo divino, ¿no? Para que un día que cambie su vida, porque si no, no sería pues el consejería bíblico. Eso, presentando con la palabra para rescatarlo. ¿Ya? ¿Joel iba a decir algo? sí, cuando alguien busca consejo es porque en su propia opinión ya no puede tener una solución. O sea, ya en su conocimiento ya no encuentra una salida, ¿no? Necesita la opinión de alguien, necesita el apoyo de alguien para que le pueda ayudar. Ujú. Entonces, la función de la consejería sería esa, digamos, ¿no? Pero al hacer consejería bíblica es que nuestra función es obviamente dar una salida, pero con bases bíblicas. Ya. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos de esa persona que viene a pedirnos, nos viene a pedir consejo? Bíblicamente, a ver, ¿quién me puede dar un versículo o un pasaje o alguien, una referencia bíblica? Pablo habló algo acerca de eso. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún pasaje? Lo mencionamos en el curso algún momento. Para que lleguemos a ser a la estatura de Cristo, ¿no? Para que lleguemos a aquella persona que venga pueda tener los cabales o las herramientas necesarias, pueda estar en, en comunión con el Señor. No vamos a llegar a cumplir de que sea completamente santo con la consejería, porque no es nuestro trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo a lo largo de la vida del creyente, hasta cuando venga el Señor Jesucristo y nos santifiquen completamente cuando estemos con Él, ¿cierto? En eso estamos claros. No es nuestro trabajo que eso se logre al 100%, pero por lo menos que lo reencaucemos o reencaucemos a esa persona, o como dice el hermano Aurelio o quien fue, que dijo, rescatemos a esa persona de un comportamiento, de una situación que quizás lo está llevando por un camino de que es equivocado, ¿no? Y estamos reencauzando para que vuelva a tener esa capacidad de volver a, a seguir con el Espíritu Santo, a seguir luchando hacia esa santidad, como mencionó uno de ustedes, ¿no? Entonces, de eso se trata la consejería bíblica. De buenas a primeras, eso nos alivia o nos debe aliviar a nosotros como consejeros, porque esto es algo muy duro cuando eres consejero o pastor y tienes infinidad de problemas y muchas veces estas personas que vienen a pedirnos, estos hermanos que vienen a pedirnos consejos, muchas veces no terminan a buenas y a primera reencauzándose o no logramos nuestros objetivos y nos sentimos frustrados y creemos que el problema somos nosotros, que estamos fallando. Podría ser en algún momento tal vez, ¿no? Pero debe aliviarnos un poco el saber de que esta labor es del Espíritu Santo en última instancia, siempre. ¿Ya? Nosotros debemos orar por sabiduría para estar cada día mejor preparados para poder brindar un mejor consejo cada vez. Y eso se logra con sabiduría, ¿no? Eso es algo que no se consigue así por así, no son nuestras propias ideas. ¿Dónde podemos encontrar sabiduría? En la Eh, palabra. la, la sabiduría, como dice en la palabra, donde dice en Santiago 5:1 creo que estaba, si no me equivoco, y ¿Ya? pide, Me agrada esa pide actitud con pasaje bíblico. ahorita no Solo que hace falta darle más rapidez a la pistola ahí para disparar más rápido.
Amén, pastor. ¿Puedo leer hasta eso un versículo que tengo en Romano? Claro, adelante. Ya dice, por lo cual el hombre tiene que ser reconciliado, porque si siendo enemigos fuimos eh, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, nos manda que como pastores, siempre y cuando piden reparo o a sanarlo ese corazón, ¿no? Hablarle con la palabra y el Espíritu Santo se encarga en su trabajo, pero mientras nosotros anunciamos la palabra, leemos, compartimos, y mientras el Espíritu Santo ya, él es el que tiene poder, entonces sana los corazones, ¿no, Amén. pastor? Amén. Pero algo que no es el Espíritu Santo es soplarnos los versículos, ¿no? A veces tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo incluso memorizado algunas veces, ¿no? Y eso es algo que nos debe demandar disciplina, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos pataleando porque no sabíamos dónde está un pasaje, ¿no? Y a todos nos pasa, me incluyo, ¿no? Muchas veces no recuerdo dónde están los pasajes porque somos humanos, ¿no? Nuestro cerebro está limitado, ¿no? Pero podemos ir entrenándolo cada día más, porque eso nos puede ayudar a encontrar sabiduría y herramientas con que también trabajar, ¿no? Eh, Eso le pasa, por ejemplo, siempre esta ilustración del médico, del doctor, del hospital. El doctor cuando está en una plena cirugía operando, no le va a decir al paciente, espéreme un ratito, no me acuerdo ese capítulo del estudio que leí, no me acuerdo, entonces voy a ir a leer un ratito, no, espérenme, no se toma ese tiempo, ya está en plena cirugía, está entre la vida y la muerte, no tiene que operar con lo que tiene, con lo que sabe, con las herramientas que tiene a su disposición. Y para eso ha tenido que planificar la cirugía, ha tenido que tener las herramientas con anticipación para saber esto puede surgir, puede ser que esto surja, entonces es muy interesante usar esa analogía, ¿no? Estar siempre preparado, ¿no? En cuanto a consejería bíblica. ¿Encontró, hermano Aurelio, sobre el pasaje? Aquí en el Santiago 1:5 había sido, y otros pasajes también el rey Salmón también pidió, ¿no? Cuando, Proverbio. para gobernar, ¿no? Y toda esa cosa, y Ah, yo también. creo que nos falta mucho, ¿no? Para tener en la mente y para presentarlo. Muchas veces se nos va, pero sí tratamos de hacerlo, mi pastor, eso sí. No, y que sea para animarlo, no es mi afán de retear ni nada, porque me incluyo igual, soy parte de, digamos, y tenemos que todos los días esforzarnos para poder tener cada día mejores herramientas para poder ayudar, porque como les dije, en la consejería bíblica debemos tener mucho cuidado de dar cualquier consejo de buenas a primeras, porque no sabemos si estamos en lo correcto o no y podemos causar más problemas del que vinieron a resolver, ¿no? Y, y estamos tratando con vida, estamos tratando con hermanos, estamos tratando con hijos de Dios. Entonces, es muy importante que agarremos esa conciencia de a veces decir, hermano, no sé, en este momento no sabría decirte, permíteme orar y tengamos otra reunión, voy a estudiar el tema, vamos a reflexionar y voy a pedir dirección del Señor y voy a leer la palabra y en este momento no sé, preferiblemente a veces es mejor decir no sé que simplemente decir un consejo sin estar seguro de que sea el correcto, ¿ya? Es un consejo muy sabio que les puedo dar que alguna vez alguien me lo dio a mí. A veces nos apresuramos a decir un consejo y terminamos causando más problemas, ¿no? Por haber lanzado un consejo sin haberlo analizado, sin haber pensado, sin haber orado. Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Hablemos del libro, hablemos un poquito del libro de consejería bíblica. A ver,
básicamente los temas que les pedí que leyeran, porque es bastante grande el libro y también es muy pesado, ¿no? Hay muchos términos, muchas cuestiones que son, que necesitan agarrarse con pinza, necesitan estudiarse un poquito más a profundidad, pero en grandes rasgos, les pregunto, según John MacArthur, lo que han leído, bueno, en parte ya hemos respondido eso en toda la conversación que acabamos de tener, pero ¿cuál es el rol de la Biblia en la consejería bíblica? ¿Quién me puede responder? Y yo he leído, porque dice aquí el enfoque de dos libros, Confuso extensivo, habla de fisiología y teología. Entre fisiología es una, más o menos de que yo Psicología. entendí, sí, lo entendí de que también tiene fe, pero practican más o menos, tal vez haciendo negocio, pero teología es directamente con la palabra de Dios, pero eso no se negocia, solamente pide la revelación de Dios para poder que ayudarle al que uno necesita, pero eso necesita con la confirmación, como nos dije ahorita, de que no es inmediato darle directo decirle una consejería, sino tener una revelación y tener un tiempo para otro, yo entiendo de esa manera, pastor, pero son casos que hay una diferencia de que lo que es como civilidad del Señor tendría que manejar teología, ¿no? Bíblica, eso es lo que entendí, pastor. Amén. ¿Alguien más? ¿Cuál es el rol de la Biblia, de la palabra de Dios en la consejería bíblica? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere responder? En base a lo leído, ¿no? En base a lo leído. ¿Encontró alguien algo acerca de eso? ¿Recuerda algo? Eso está en el capítulo 4 que dice las escrituras en base a la consejería, ¿no? Y dice que la palabra de Dios es la autoridad, ¿no? Que los cristianos tienen que utilizar para restaurar a otras personas con vidas quebrantadas, ¿no? Y bueno, hay que tener un profundo, hace una discusión, ¿no? En todo ese capítulo de que hay que tener un profundo conocimiento de las escrituras para tener una consejería. ¿Ok? Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Necesitamos nosotros mismos manejar la escritura, ¿no? A veces queremos dar consejería bíblica, pero ni siquiera no hemos leído gran parte de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, tenemos que leer, tenemos que memorizar pasajes, memorizar versículos, como en la escuela dominical, tiene su sentido, tiene su rol, ¿no? Entonces, es importante. Pero sobre todo, la escritura, el rol, como usted dice y como menciona MacArthur, es autoridad máxima. En la tierra, nosotros al menos no tenemos una persona que es el máximo de todos los evangélicos que dicta todo lo que tiene que decir, como en otras religiones, ¿no? Nosotros creemos que la autoridad máxima sobre cualquier otro asunto es la Biblia, es la revelación, es la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre la autoridad máxima va a ser la palabra de Dios, ¿no? Esa es una de las cosas principales. Y en la consejería bíblica también, ¿no? Entonces, siempre todo tema debemos llevarlo allá. Ahora, otra pregunta, a ver si pueden responderme a ver, lo que ustedes hayan entendido. ¿Cuál es el rol de la psicología en la consejería bíblica? ¿O cuál es la discusión que existe ahí? ¿Quién puede explicar un poquito eso?
¿Alguien? ¿Nadie? La psicología, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la discusión que existe? ¿Cuál es la comunicación que existe con la ciencia de la psicología en consejería bíblica? Bueno, el libro le da un rol, pero no es un rol principal, más bien hace una discusión, digamos, en el capítulo 3 hace digamos, una crítica tal vez a la iglesia, porque ha tomado más bien la psicología como una referencia para la consejería y dice que no debería ser así, ¿no? Si bien es una ciencia que ayuda, en la Biblia está la solución para todo, ¿no? Entonces, Ya, bueno, eso es lo que yo he visto. ya, no se la desecha, ¿no? Por completo. Eh, Hay una actitud, se puede decir, de desconfianza todavía a esta ciencia, ¿no? Sobre todo por la manera en que la ciencia de la psicología misma se ha construido, ¿no? Que de una u otra forma se hizo bastante popular, sobre todo en los años 90 por ahí más o menos allá en Estados Unidos, años, sí, 80 90 donde hubo un auge, donde incluso en algunas iglesias había unas oficinas psicológicas, ¿no? En algunas iglesias, y aparte estaba la del pastor, y a veces venían donde el pastor y el pastor no podía hacer nada y tenía que referirlo al, váyase al otro lado, váyase a la oficina de al lado, eso no es conmigo, digamos, ¿no? Eh, entonces, como que la psicología misma tenía una... eh, bastante influencia dentro de la iglesia, ¿no? No se la descarta, hay como dice, hay ciertas cosas que tienen su aporte, tiene su, eh, sus bondades, si se puede decir. La psicología tiene, dentro de la misma rama o de la misma ciencia de la psicología, hay diferentes escuelas, ¿no? No es una sola, ¿no? Quizás no es nuestro tema, no estamos estudiando psicología, pero es bueno saberlo, ¿no? La psicología misma tiene varias escuelas, varias ramas, varias formas de afrontar los problemas y varias teorías. Eh, Sigmund Freud es uno de los grandes referentes de la psicología, pero no es la única, no es la única, existen otras, ¿ya? Eh, Sería importante investigar un poquito más acerca de eso, pero hay esta especie de desconfianza todavía. ¿Por qué? Porque simple, la psicología recién aparece en el siglo XIX y la Biblia aparece son 2000 años antes, ¿no? Entonces, la Biblia y los teólogos y los creyentes que han tratado de lidiar con estos problemas humanos es mucho más antiguo y de una u otra forma también de esto se ha desprendido, ¿no? Varias ciencias, la misma teología se conoce como el origen de muchas de las ciencias que existen hoy en día. Entonces, eh, ha habido sus épocas oscuras, pero también ha habido sus grandes aportes, grandes teólogos acerca de la razón. Muchos de los grandes filósofos, eh, ¿qué se puede decir? Seculares, tuvieron inspiración en la teología misma. Entonces, el aporte que la cristiandad y también la misma Biblia, la influencia que ha tenido en la humanidad es grandísima y muchas veces poco reconocida, ¿no? Eh, entonces hay esta desconfianza todavía con esta ciencia. Y está bien, ¿no? Porque eh, como dije al principio, o como dice John MacArthur y muchos otros teólogos, la Biblia, la palabra de Dios, es autoridad máxima todavía y debe serlo, ¿no? Y debemos darle ese rol. Por eso me gusta más que llamar consejería pastoral, decir consejería bíblica, porque no solamente el pastor es el que puede dar un consejo, hay hermanos que quizás puedan dar un consejo bueno, ¿no?
puedan dar un buen consejo, pero siempre tiene que estar referido según la Biblia, siempre tiene que estar llevado a través o pasado por el filtro de las escrituras, ¿no? Eso es importante que nosotros entendamos, ¿ya? Eh, el rol del pastor es poder brindar y llevar a los creyentes a la Biblia para poder llevarlos a Cristo, ¿no? Entonces, em, creo que eso sería una parte muy importante en cuanto al rol que le da MacArthur a lo que es la psicología, ¿no? Entonces, no se la desecha, pero hay cierta desconfianza porque muchas veces se ha pretendido, al menos en la época en la que vivió, seguramente John MacArthur fue algo muy predominante. Hoy quizás incluso se ha tornado diferente, ¿no? Las problemáticas son distintas, pero todavía se tiene esta idea en muchas iglesias que, el pastor no creo que sepa acerca de estos temas, mejor vamos a un psicólogo, ¿no? Entonces, tienen todavía la idea algunos cristianos de que el pastor no está capacitado, y en muchas medidas es culpa nuestra también de los pastores, ¿no? Porque muchas veces no nos hemos capacitado, ¿no? O estamos desatendidos en esa parte, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Eh, pero debemos esforzarnos para que eso sea revertido, ¿no? La psicología tiene su lugar, tiene su aporte, ciertas cosas, pero está ahí, no está por encima de la Biblia, ¿no? Entonces debemos darle ese lugar a la escritura, ¿ya? Bien. ¿Qué más podríamos hablar? Creo que en sentido general hay grandes desafíos. No quiero, no quiero profundizar más porque sé que hay temas bastante pesados, si se puede decir, en este libro, pero sí nos marca ese camino, ¿no? Nos marca ese camino en cómo debemos afrontar lo que es la consejería bíblica. Les invito a que lo lean, pero no solo lo lean, lo estudien. Hay muchos temas, anoten las palabras que son complicadas o que denotan o nos llevan a temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, el tema de, mm, de la psicología es un tema bastante para investigar, eh, para ver, analizar, el, también acerca del rol de la iglesia que debe tener dentro de la consejería bíblica. Hay mucho, mucho por abordar, ¿no? Entonces, en este curso simplemente hemos hecho un pantallazo, hemos hecho una introducción de todo un gran tema que amerita seguir preparándonos todavía. Les animo a eso. Les animo a que sigan estudiando, sigan preparándose, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir? Creo que ha sido un buen tiempo. Ya estamos terminando el curso. Les decía, hermano Joel, les decía a los hermanos también, mañana vamos a tener una última clase. Hoy día debió haber sido nuestra última clase, ¿ya? Pero como el anterior sábado no pude estar presente en la clase, la vamos a reponer el día de mañana y mañana va a ser su examen. Ya les voy a mandar igual en un enlace, van a hacer 20 preguntas de los videos que les he mandado en el Classroom o en el WhatsApp de los videos. Voy a hacer algunas preguntas puntuales y más que todo del manual, ¿no? Hay algunas cosas del manual que voy a preguntar y de ahí voy a sacar 20 preguntas, ¿ya? Así que para que puedan ir estudiando, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, bueno, pues adelante, hermano. Y sobre la pregunta, quería hacerlo ahorita, quería salir de dudas, so como y teología y el fisiología, como explica de que esas personas que se preocupan, digamos, digamos, se preparan, digamos, como hoy en día también van, como dice, para que, y como también como un consejería,
y no es a base bíblica, sino a base de estudio de la vida, del libro, de experiencia, no lo sé cómo sé, pero yo creo que eso menciona de dos pases que muestra este libro, digamos, uno es fisiología, uno es teología. Teología solamente, como dice la palabra, solo puede y eficaz, como dice la Biblia en el 1 Timoteo 3:16 dice, no es toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Y esa base de que hay una diferencia bastante, lo que entendí, digamos, en este momento nos toca llegar a entrar en ese, con lo que estamos llevando, digamos, el tiempo que estamos ejecutando es para que nosotros tengamos la seguridad de siempre cualquier, sea de digamos, una necesidad o algún consejería, apoyando como la palabra con la palabra, como nos dice, ¿no? Y yo entiendo de esa manera que más antes no estaba tanto, ¿no? Y pensé que eran los dos que juntos iban, digamos. Pero claro que tiene bastante para apoyarnos, pero no era suficiente. Eso es lo que ahorita acabo de entender, mi pastor. Ok. Bien, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí. Hemos empezado un poquito más tarde, pero creo que ha sido un buen tiempo. Les animo que este libro lo puedan usar como un libro de consulta. ¿Qué es un libro de consulta? Es un libro que me puede ayudar a resolver algunos temas o entender algunos temas en cuanto a lo que se refiere a consejería bíblica, ¿no? Entonces, es un muy buen libro de referencia. Hay otros, sin lugar a duda, hay otros libros. No sé si les compartí, creo que tengo varios libros de consejería. No sé si les compartí en el Classroom, pero el día de mañana, si no les he compartido el día de mañana, voy a subir otros libros que también son muy interesantes. Por ejemplo, está el de Depresión Espiritual de Martin Lloyd Jones, que es un libro muy bonito que particularmente a mí me ha ayudado bastante, a mí, a mi esposa, con entender, eh, entender algunos aspectos de, de uno mismo, a confrontarse uno mismo y sacar fuerza del Señor es realmente importantísimo. Em, Así que el día de mañana, creo que si no los he publicado, el día de mañana voy a publicar. No recuerdo la verdad, ahorita voy a revisar si los publiqué. Entonces, eso lo van a tener igual. Pero ya como parte de un material extra que van a tener, ¿no? Que pueden usarlo. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, nos encontramos mañana. El día de mañana voy a parar la grabación.